Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por estar sintonizados a nuestro programa que se llama Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Nos encontramos acá todos los días miércoles al mediodía para poder conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Este es un programa presentado por Sostiene, una consultora especializada en normativa educacional. Así que si quieren contactarnos, buscarnos, les dejamos nuestras redes sociales. En Instagram es @sostiene.consultora y la página web sostiene.cl. Así que muchas gracias por estar conectados hoy día. Vamos a estar hablando de docentes y asistentes de la educación, cómo recordar sus derechos y promover un ambiente laboral de buen trato. Así que, como todos los miércoles, también me acompaña Caro. ¿Cómo estás? Bien, Tame, hola a todos nuestros auditores también. Felices de poder llevarles un nuevo programa a sus casas para quienes nos están viendo a través de la señal online de Radio Hoy, a través de Zapping TV, o quienes están escuchando también nuestro programa grabado en YouTube o en Spotify en el formato podcast. Así es que recordar ahí Así siempre es. en sostiene.cl nos pueden encontrar si quieren agendar alguna reunión con nosotras. Así es, así que, bueno, como ya presenté el tema que vamos a estar hablando entonces de docentes y asistentes de la educación, cómo recordar sus derechos y promover también un ambiente laboral de buen trato. Carol, ¿nos puedes dar un poquito de contexto con la noticia también que estábamos revisando? Sí, la verdad es que es un tema que queríamos abordar, que en algunas ediciones anteriores también habíamos tocado de cierta forma, pero lamentablemente hemos visto también al inicio de este año escolar nuevos episodios que nos llevan a querer conversar sobre este asunto. Sentimos que es una temática fundamental. Vimos una noticia que señalaba, el titular tenía los ojos cerrados y sentí un golpe fuerte en la cara. Ya, de acuerdo a ciertas estadísticas, 466 profesores han sufrido maltrato por alumnos y apoderados. En los últimos 4 años, las denuncias de los profesores que han sufrido violencia, tanto por parte de los estudiantes como también de los apoderados, se duplicaron en nuestro país. En el año 2019 había alrededor de 206 casos de profesores que habían sido golpeados o violentados, pero en el año pasado, en el 2023, esta cifra subió a 461. Ya, la intensidad de la violencia también ha crecido significativamente. Por ejemplo, un profesor en San Ramón, que también fue algo que en algún minuto hablamos, sufrió graves Ujú. lesiones después de recibir un golpe de un alumno. Tenemos otro caso, una profesora de inglés en Antofagasta que se quitó la vida porque señaló haber sido víctima de amenazas constantes por parte de un estudiante de su apoderado. Por tanto, es algo que nos preocupa ver cómo estos índices de violencia han ido en aumento y afectan a los educadores, y no solamente a los educadores, sino que a profesionales o asistentes de la educación que están trabajando, y vemos también que no existen aún medidas concretas para poder abordar este problema. Sí, exactamente, así como Caro estabas comentando de la profesora Catherine Yoma, que fue víctima también de acoso escolar y también que se movilizaron muchos docentes chilenos al respecto. La historia de la profesora Catherine Yoma es conmovedora y trágica. Catherine, Mm. una pedagoga de inglés, sufrió reiteradas amenazas de muerte por parte de una alumna en la escuela D68 de Antofagasta. A pesar de denunciar la situación, no recibió el apoyo necesario y, según su familia, esto la llevó al suicidio. El caso de la profesora Yoma ha indignado a la sociedad y ha movilizado a los docentes chilenos. Centenares de profesores han salido a la calle exigiendo al gobierno de Gabriel Boric y al Congreso, por supuesto, que aprueben una ley para proteger a los educadores de los daños físicos y psicológicos que puedan enfrentar en los centros educativos. La profesora había relatado en una carta pública las dificultades que enfrentó al lidiar con el comportamiento perturbador de la alumna, pero lamentablemente la situación no fue abordada de manera oportuna por el equipo escolar. La hermana gemela de Catherine, que se llama Karina Yoma, también profesora, ha pedido la renuncia del equipo directivo de la escuela por su inoperancia. Además, el alcalde Jonathan Velázquez, tras guardar silencio durante más de 10 días sobre la muerte de Yoma, compartió antecedentes médicos privados de la víctima y lamentó el uso político de la tragedia. La historia de Catherine Yoma es un recordatorio doloroso de la importancia de abordar el acoso escolar y proteger también a los educadores del sistema educativo. Así que es importante igual que no solamente cuando hablamos de estudiantes, sino que también cuando tenemos que hablar de los profesores y de los asistentes de la educación, que también pueden ser víctimas entonces de maltrato o acoso. Sí, es un tema que ha ido, como decía las estadísticas, al alza, se ha duplicado, algo que no es
no deja de ser preocupante. Hemos visto a lo largo de distintos episodios también en nuestro programa, en diferentes temas, que hubo un cambio radical entre el ambiente escolar previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Y esta no es la excepción. Ya antes, en el año 2019, teníamos cierta cantidad y al regreso ya vemos que se duplica. Entonces hay más agresividad, hay más violencia, menos tolerancia. Y estos casos que se han hecho también públicos, que se han viralizado, han puesto el tema en la mesa de discusión. A un mes del suicidio de esta profesora, vimos que el Colegio de Profesores insistió en que era urgente contar con una ley efectiva que brinde, perdón, real protección y que sancione a los agresores, a los acosadores y a los maltratadores. ¿Ya? A pesar que ya se han presentado 2 proyectos de ley, el presidente nacional, Mario Aguilar, del Colegio de Profesores, considera que ambos proyectos son insuficientes porque repiten conceptos genéricos que ya existen en normas que tenemos vigentes y no constituyen realmente herramientas que vayan a ser eficaces. El Colegio de Profesores propone una ley que describa y que caracterice la especificidad del trabajo docente, incluyendo no solo el daño físico, sino que también el impacto negativo en las comunidades educativas. Además, es crucial poder prestar apoyo a las personas que han sido agredidas y, por supuesto, implementar políticas de prevención para evitar que esto ocurra. Hubo masivas manifestaciones en torno a esta situación porque, bueno, hay los casos que son denunciados, pero también hay situaciones que muchas veces los docentes también por vergüenza, por temor, por no querer quedar como desautorizados frente a la comunidad educativa, tampoco lo mencionan, pero estamos viendo que están al alza estos casos de violencia muy, muy graves que afectan, por supuesto, la convivencia escolar. Incluso a nosotros nos llegan a diario también consultas de agresiones que probablemente no son voluntarias, pero que sí están viviendo los trabajadores de establecimientos a producto de desregulaciones emocionales de los estudiantes. Entonces, frente a eso, una consulta muy, muy recurrente es cómo nos podemos proteger, qué podemos hacer, estamos desvalidos, no podemos hacer nada, porque, bueno, poniéndose los zapatos de ellos, dice, uno puede mirar feo a un estudiante y eso te va a ocasionar una multa, una infracción, pero los alumnos no están con límite y están incluso agrediendo físicamente. Sí. Entonces, algo que queremos destacar. Preocupante, la verdad, sí, hemos visto también cuando nos ha tocado ir a los mismos colegios, los profesores en las charlas, como nos comentan también, que muchas veces tienen temor también de denunciar por las represalias que puedan tener. O sea, hay lugares también que son mucho más complejos, donde también hay, por ejemplo, mafias, drogadicción, entonces también obviamente atentan un poco contra la integridad física de los profesores, de los asistentes, de todo el personal que pueda estar denunciando. Entonces, también entendemos el temor que puedan estar sintiendo y decir, bueno, ¿y cómo me resguardo? ¿O quién me resguarda a mí? Que tenemos este mismo caso de la profesora donde ella sí había hecho las denuncias correspondientes, que es lo que nosotros siempre indicamos, que hay que hacer los conductos regulares, hacer las denuncias para recibir la protección, y en este caso que se habían activado de alguna manera, no recibió la protección oportuna o correspondiente y lamentablemente se desencadenó en que ya la profesora no dio más y lamentablemente se suicidó. Entonces, por lo mismo, importante acá entender cómo podemos resguardarlos, qué podemos hacer, y eso es lo que vamos a estar conversando entonces en el programa del día de hoy, para que queden atentos. Vamos a ir a escuchar ahora una canción de Julieta Venegas, Eres para mí, y ya estamos de regreso pronto. Así es. Hola, ya estamos de regreso entonces en el programa del día de hoy, con Derecho a Educar, lo ley y el aula en palabras simples. Hoy día estamos hablando entonces de docentes y asistentes de la educación, cómo resguardar sus derechos y promover un ambiente laboral de buen trato. Así que estuvimos hablando de algunas noticias que lamentablemente no son muy agradables, porque hemos visto también cómo docentes y asistentes han sido víctimas también de acoso, de violencia física, así que queremos ver también cómo podemos resguardarles un poco también la seguridad y que puedan desenvolverse de manera plena también en el establecimiento educacional. Así que sabemos que existen obligaciones también para el empleador, que en estos casos por lo general, bueno, son las corporaciones educacionales, son las fundaciones, los sostenedores finalmente, son los empleadores, y ellos son entonces quienes deben resguardar también la vida y la seguridad de cada uno de sus trabajadores, y esto se encuentra también reglado en el artículo 184 del Código del Trabajo, donde se establece claramente esta obligación, y lo voy a leer textual. El inciso primero indica:
El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Así que vemos claramente acá cómo aparece la obligación del empleador de poder entonces resguardar la vida y salud de cada uno de sus trabajadores. Así que es importante ahí para tener ojo también cuando los empleadores estén frente a alguna situación también que debe primar siempre este artículo del Código del Trabajo. Así es. Ahí hablamos frente a establecimientos que se rijan por el código, entonces particulares, pagados, particulares subvencionados, pero también la Ley General de Educación y que rige a todos los establecimientos señala que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo, y del mismo modo también tienen derecho a que se les respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás miembros de la comunidad educativa. Lo cual, bueno, como hemos dicho muchas veces, las normas suenan muy protectoras, esperanzadoras, pero en la práctica cuesta también llevar esto y hacerlo cumplir, ¿ya? Asimismo, también la Ley General de Educación establece que los asistentes de la educación también tienen derecho a trabajar en este ambiente tolerante y de respeto mutuo. Básicamente la misma descripción de que se les respete la integridad física y moral, tampoco pueden ser objeto de estos tratos vejatorios, y también señala que tienen el derecho a participar y colegiarse, proponer iniciativas, etcétera. Pero son derechos que se conocen, que se leen, que están en la ley, pero es complejo de qué forma el sostenedor va a garantizar si, como vimos hace tiempo atrás, el profesor cita a un apoderado para informarle las notas y el apoderado agrega, este docente obviamente se está infringiendo la norma, pero es complejo adoptar sanciones en ese sentido, ¿no? O las sanciones que se adoptan no satisfacen a las víctimas. Sí, así es. Bueno, pero ¿cómo se puede regular entonces principalmente estas obligaciones en el ámbito laboral? Bueno, se realizan principalmente por medio del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este reglamento entonces es un instrumento administrativo por medio del cual el empleador va a regular los requisitos, obligaciones, prohibiciones y sanciones al que deben ajustarse todos los trabajadores en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. O sea, tiene que ver entonces una relación entre el empleador y sus trabajadores. Por otro lado, también tenemos la ley 21.640, que es también conocida como la ley Karin, que hoy en día también está en boga porque ya desde el 1 de agosto va a entrar en vigencia y que obliga a ciertos cambios también relevantes en los reglamentos de orden, higiene y seguridad, que van siempre llamados en protección a un ambiente laboral libre de violencia. Así que la ley Karen va a introducir nuevos conceptos que van a ser importantes de observar. Por ejemplo, también tenemos el acoso sexual, que especifica el concepto que consiste en que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades también en el empleo. Así que también es importante que se pueda entender qué es finalmente el acoso sexual o cómo lo podríamos estar entendiendo. Bueno, esta misma ley también regula el acoso laboral y la definición que da es bastante particular, la hemos comentado también nosotros en las capacitaciones que hemos estado efectuando, que señala que es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el afectado su menoscabo, el maltrato, la humillación, o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Y acá algo que siempre hacemos como una detención y destacar, que señala que el acoso entonces no solamente va a ser desde jefatura hacia subordinados, sino que puede ser entre pares o incluso puede ser al revés, ¿ya? Y además dice por cualquier medio, o sea, puede ser de manera presencial, telefónica, digital, a través de WhatsApp, de email, etcétera. Además que no se requiere una reiteración, dice que basta que se manifieste una sola vez, también podría ser de forma reiterada, pero ya con un hecho que cumple estos requisitos podríamos estar hablando de acoso laboral. Sí, y también, bueno, la violencia en el trabajo que puede ser ejercida por terceros ajena a la relación laboral
entendiéndose como aquellas conductas que afecten a los trabajadores con ocasión de la prestación del servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. O sea, acá estamos hablando que no solamente podría ser entonces entre colegas de trabajo, sino que también podría ser, en este caso, un cliente podría ser entendido dentro del colegio como el apoderado, podría entonces estar ejerciendo alguna violencia en el trabajo, que sería a terceros ajenos entonces a esta relación laboral que tiene la corporación o fundación con los profesores o asistentes de la educación. Así que también podemos entender la violencia y que también estaría contemplada dentro de esta nueva ley CARE. Así que frente a una agresión que puedan recibir entonces los docentes y asistentes dentro de los establecimientos educacionales, el empleador siempre tiene que actuar, activando entonces para esto el procedimiento de investigación, para poder determinar también cuáles van a ser las medidas que se deben adoptar en pos entonces del resguardo de los trabajadores. Así que es importante igual tener presente que si llega a ocurrir entonces una situación como la que hemos descrito, ya sea acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo también que puede ser ejercida por terceros, el empleador tendrá entonces la obligación de poder actuar y seguir este conducto regular, un procedimiento de investigación que también va a estar descrito entonces en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para poder determinar el resguardo que se le pueda otorgar de la mejor manera al trabajador y de esa manera, por supuesto, terminar con estas conductas que van en contra del ambiente laboral libre, sin problema, que deben también tener cada trabajador para ejercer sus funciones. Así que importante también ahí como el rol que tiene el empleador finalmente, que es fundamental para resguardar entonces, ¿cierto?, a los trabajadores. Y ya hemos estado conversando entonces de las implicancias que dice en relación con la normativa laboral, pero también desde el punto de vista de la convivencia escolar, esto tiene alcances que son también de una relevancia quizás, bueno, no sé si mucho mayor, pero sí en los últimos años se le ha dado una gran importancia a la convivencia escolar dentro de los entornos educativos, y la Ley General de Educación define qué es la buena convivencia, la define como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, todos tenemos que participar en un mismo ambiente y de manera armónica, y esto supone que existe una interrelación positiva entre los distintos miembros que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que además propicie el desarrollo integral de los estudiantes. Y esto es algo que cada día más los apoderados, las familias también buscan. En los establecimientos al momento de buscar un colegio, porque no es solamente, como hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, la entrega de información, de conocimiento, sino que también es importante que los niños y niñas se sientan a gusto, se sientan tranquilos, protegidos, que no existan agresiones, bullying. Por ende, los colegios ya tienen este desafío de preocuparse por la sana convivencia escolar. Sí, bueno, el instrumento adecuado para poder regular las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones también, el que se encuentra normado principalmente entonces por las circulares 482 y 860, ambas de la Superintendencia de Educación. Dentro del contenido mínimo que deben tener entonces los RICES, que es como se conoce también la abreviación de Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se encuentra el contar con un protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. Es importante entender que debe existir entonces dentro de los establecimientos educacionales este contexto de protección entonces también a todos los miembros de la comunidad educativa. Así que este protocolo debe contener a lo menos 9 aspectos, que entre los que se incluye primero acciones y etapas que componen el procedimiento para conocer y resolver situaciones de violencia. Eso es como lo principal y lo primero que debe entonces contener este protocolo de situaciones de maltrato o acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa. Así es. Ese es el primer elemento, como tú bien señalabas, Pame. Y luego el segundo elemento es que existan las personas responsables de implementar y de realizar estas acciones específicas, y no solamente las personas, sino que también debe señalarse el plazo para la resolución. Es decir, frente a este hecho, tal persona se va a comunicar con el apoderado. ¿Quién es tal persona? La persona jefe, el encargado de convivencia, el director, el inspector general, etcétera. Y no solamente darle esa tarea, sino que especificar si esto va a ser en un plazo de un día, de una semana, de 5 días, de horas, etcétera. Esos dos aspectos estaríamos hablando del segundo y del tercer
contenido que debe tener este protocolo van de la mano. Así es, también debe contener entonces medidas o acciones que involucren a los padres y la forma también que se les va a comunicar a esto, las acciones y las medidas que se están tomando por parte del establecimiento. Así es. ¿Y cuáles van a ser las medidas de resguardo que se van a dirigir principalmente a los estudiantes que estén involucrados en esta situación? Si va a haber algún alejamiento, si va a haber alguna medida especial de acompañamiento, etcétera. En el mismo sentido, también las medidas formativas, pedagógicas y de apoyo que puedan ser aplicables entonces a estudiantes involucrados. Acá hablando con ese que, así que por eso estamos hablando que acá sí tiene que contener entonces medidas formativas, pedagógicas y de apoyo para los estudiantes involucrados. Así es. Y si hay adultos involucrados como presuntos agresores, también se deben establecer las medidas protectoras para resguardar la integridad de los estudiantes, sobre todo cuando estos hechos han sido, digamos, denunciados que a lo mejor un profesor agredió a un estudiante, etcétera. También se debe establecer cómo se va a proteger a las eventuales víctimas. Por otro lado, tenemos el procedimiento frente al cual se denunciará ante un tribunal de familia cualquier hecho que pueda constituir una vulneración de derechos de estudiantes. También es importante entonces que los establecimientos realicen estas denuncias siempre y cuando sean necesarias, porque hay una vulneración de derechos y hay que resguardar siempre entonces a los estudiantes. Así es, eso en materia de familia, con la vulneración de derechos, pero también podemos encontrarnos frente a un delito y en ese caso se debe efectuar la denuncia en materia penal, ya sea en fiscalía o en la policía o en el tribunal penal competente. Y siempre entonces que estemos frente a hechos que atenten contra la integridad física o psicológica por parte de un asistente o de un docente, ya sea que hayan sido agredidos por alumnos o por apoderados, también se debe aplicar este mismo protocolo. Así es, así que bueno, entendiendo ya lo que estábamos hablando de este protocolo y lo que debe contener, nos vamos entonces antes de continuar con una pausa comercial y ya estamos de regreso pronto. Hola, ya estamos de regreso entonces, después de haber estado con estos comerciales para poder continuar hablando. Tema de hoy, docentes y asistentes de la educación, cómo resguardar sus derechos y promover un ambiente laboral de buen trato. Les comentamos que este programa con Derecho a Educar es presentado por Sostiene, una consultora especializada en normativa educacional. Así que si tienen alguna duda nos pueden encontrar en sostiene.cl o en Instagram @sostiene.consultora. Y como estábamos comentando también, las perspectivas también desde la convivencia, los protocolos que debían existir también. Vamos a hablar ahora de a qué consecuencias también se pueden exponer entonces los estudiantes en caso que agredan a un asistente o a un docente. Así que es importante porque lamentablemente hemos visto que esto ha sido parte de la realidad de lo que está sucediendo hoy en día en los colegios. Así que lo primero relevante es que serán objetos de la aplicación del protocolo cada uno de los estudiantes que pueda agredir a un docente o a un asistente, y esto puede derivar también en la aplicación de sanciones, dependiendo, por supuesto, de la gravedad de lo que haya ocurrido. Ante una agresión intencional, por ejemplo, de un estudiante a un docente, se van a tener dos caminos. El primer camino es aplicar entonces en forma íntegra el reglamento interno de convivencia escolar para poder determinar la sanción que se tiene que imponer. Es decir, previamente en el reglamento se deben consignar entonces el hecho que se va a sancionar, la graduación que se le va a otorgar también y el procedimiento, por supuesto, que se debe seguir para aplicar una sanción a la que se puede llegar incluso a la expulsión o cancelación de matrícula. Así que por eso es importante que este es uno de los caminos, que es seguir entonces el reglamento interno de convivencia escolar. Así es. Y el segundo camino que se ha popularizado bastante también es el que dice relación con la ley de aula segura. Esta ley se aplica siempre que haya una afectación grave a la convivencia escolar y el propio legislador lo define en la norma que se entiende que afecta gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres, apoderados, alumnos, etcétera, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad o incluso terceros que se encuentran en las dependencias, tales como agresiones físicas, por ejemplo, que produzcan lesiones, también uso, porte, posesión y tenencia de armas, etcétera. Entonces, frente a estos casos que hemos conversado, claramente se puede aplicar la ley de aula segura cuando hemos tenido trabajadores que han sido víctimas de agresiones.
Sí, bueno, exactamente. Y la diferencia, o para que se pueda entender bien, de estos dos caminos que estábamos hablando, uno que es la aplicación entonces del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el otro es la Ley de Aula Segura, va a depender entonces de los hechos que hayan ocurrido y la gravedad también que causaron. Así que, por un lado, la Ley de Aula Segura va a facilitar, en cierta medida, la aplicación de una expulsión o cancelación de matrícula, estableciendo un procedimiento adecuado para esto, pudiendo incluso suspender al estudiante también agresor hasta que se concluya el procedimiento completo. Así que por eso también es importante entender cuál es la diferencia entre qué camino puedo seguir como establecimiento educacional. Claro. Lo que también hay que considerar es que si el agresor tiene más de 14 años, también puede ser objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público, porque eventualmente estaríamos frente a un delito, ¿ya? Y además hay obligación por parte de los establecimientos de denunciar los delitos que ocurran dentro del colegio o que también en este caso afecten a integrantes de su comunidad educativa. Así es, y también tenemos, ¿y qué se puede sancionar o no a un apoderado que agrede? Que lamentablemente hemos visto que son situaciones igual recurrentes, muchas veces los apoderados son quienes también acosan o intimidan o agreden físicamente también a un docente o a un asistente, un trabajador también del establecimiento. Pero sí, pueden ser entonces sancionados igualmente los apoderados, porque ellos también se encuentran obligados a respetar lo que está en el reglamento interno de convivencia escolar. Siempre que hemos hablado del reglamento interno de convivencia escolar, decimos que aplica para la comunidad educativa. Entonces, la comunidad educativa también incluye a los apoderados. No tenemos que olvidarnos de eso, que ellos también entonces se les puede imponer alguna sanción que esté también dirigida o incorporada en el RIS. Lo importante entonces es que la situación esté claramente descrita en el reglamento y se siga, por supuesto, el procedimiento para esto. Entonces, primero, obviamente, el reglamento interno debe tener muy claramente cuál sería entonces la situación o qué debería cometer el apoderado para entonces seguir con el conducto regular y el procedimiento que se deba adoptar. Así es. Y bueno, respecto a las sanciones propiamente tal que se pueden aplicar hacia el apoderado, podemos tener desde un compromiso por escrito a cambiar de actitud, a efectuar alguna acción reparativa, o también se puede llegar a perder la calidad de apoderado y la prohibición de ingreso al establecimiento. Eso está dentro de las facultades que pueden ejercer los sostenedores educacionales, los equipos directivos cuando han habido situaciones de gravedad. Frente a eso se tiene que optar por buscar otra persona dentro quizás del grupo familiar, cosa que igual nos han comentado los sostenedores que muchas veces es complejo, es difícil, porque hay familias donde solamente está la mamá, por ejemplo, a cargo de los niños, tiene cuidado personal, el otro padre no está presente, y si está apoderada es la que incurre en una falta, es complejo, porque tampoco se puede privar al estudiante de tener una apoderada. Entonces hay que revisar ahí caso a caso qué es lo más pertinente de realizar. Ah, claro, o sea, también es importante, como dices tú, el ver de qué manera entonces podemos sancionar al apoderado y también dependiendo de cuál sea el hecho que haya cometido el apoderado, hay que ver si esto también reviste un carácter de delito y si es así, por supuesto, también debe ser denunciado, ya sea en Fiscalía, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, para que se investigue entonces, esto ya sería un hecho distinto, ya estaríamos de alguna forma, la investigación la estarían haciendo estos organismos y no así el establecimiento educacional, pero ya sería otro tipo también de sanción, porque ya estaríamos hablando de una lista penal, por tanto podría ser alguna condena, dependiendo, por supuesto, como hablábamos del hecho, si era alguna agresión, por ejemplo, física, en ese caso ya estaríamos frente al delito de lesiones también, que habría que graduarla para ver si son leves, graves, etcétera, y de esa forma entonces ya obtener una condena en contra del apoderado que haya incurrido entonces en este delito, si es que así fuese el caso. Así es. Bueno, también con la ley Karen se incorpora dentro de la violencia en el entorno laboral, agresiones que puedan sufrir por personas que son ajenas a la institución, a la empresa, en este caso, no solamente entre pares, entre trabajadores, qué sé yo, jefatura, sino que también algo que se ha conversado mucho en los centros de salud, en el comercio, cuando de pronto llega algún usuario, algún cliente y agrede al vendedor, la persona que atiende. En este caso también podría darse en el caso de los trabajadores de establecimientos que hayan sido víctimas por una agresión de un apoderado, de este presupuesto, ya que han sido agredidos en ejercicio de sus funciones laborales por una persona que no forma parte de la institución, que no tiene un vínculo contractual. Si es que Así es. ya viene acá para revisar en distintas esferas de las normas.
Y lo importante es quedarnos con la idea también de que entonces no porque sea un apoderado el que cometa la acción entonces en contra de un docente o un asistente, no va a ser sancionado, sino que por el contrario, entonces sí se le puede aplicar el reglamento interno de convivencia escolar, siguiendo por supuesto los protocolos y el procedimiento correspondiente, y también si tiene entonces el carácter de delito, también debe ser denunciado a las autoridades para continuar con la investigación y el procedimiento también que corresponde. Así que acá la idea es que también los docentes, los trabajadores en general, sepan que existen entonces normativas también que resguardan sus derechos y por supuesto siempre velar porque puedan ejercer sus funciones en un ambiente tranquilo, agradable, sin presiones, sin problemas también por parte de algún estudiante o apoderado que podría estar entonces cometiendo estas acciones en contra de ellos. Así que para que sepan, existen estas normativas y vamos a continuar entonces con este tema, pero antes nos vamos a ir a escuchar una canción de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Nos vemos. Ya estamos casi por terminar nuestro programa, estamos ya en la última parte. Seguimos hablando entonces recapitulando un poco, hoy día estamos hablando de docentes y asistentes de educación, cómo resguardar entonces sus derechos y promover también un ambiente laboral de buen trato. Comentarles de nuevo que este programa con Derecho a Educar es presentado por Sostiene, una consultora especializada en Derecho Educacional. Así que si nos quieren encontrar, nos buscan en sostiene.cl o en Instagram @sostiene.consultora. Así que estuvimos hablando también sobre algunas noticias no tan alentadoras también de agresiones que han ocurrido dentro de establecimientos educacionales dirigidos entonces hacia docentes. Lamentablemente, las agresiones hacia docentes y asistentes de la educación son una realidad hoy en día que se está viviendo en el país, por lo que las comunidades educativas deben estar preparadas entonces para hacer frente a esto. Así que por eso hoy día queríamos hablar sobre esta temática. Así es. Y bueno, desde el punto de vista laboral, para quienes se rigen por el Código del Trabajo, el principal instrumento que tienen de protección es el RIOS, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, cuyo contenido mínimo también se vio modificado por la reciente ley Karin, que va a empezar a regir en el mes de agosto y que obliga a actuar frente a hechos de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Ojo que también esta ley Karin igual aplica en los sectores públicos, porque de hecho surge a raíz de una situación de acoso sufrida por una TENS en un hospital público. Entonces, también está pensado en el fondo para cualquier persona independiente del estamento o la institución donde esté prestando su servicio. Claro. También desde la convivencia escolar se cuenta con un instrumento entonces que faculta a las entidades educativas a actuar frente a hechos de violencia o que afecten también a miembros de la comunidad educativa, que es el reglamento interno de convivencia escolar que estuvimos conversando igual sobre el protocolo que deben tener y por supuesto la obligación de todo colegio tener este reglamento con el protocolo y activarlo también cuando corresponda. Exacto. Frente a las sanciones que se puedan aplicar a los estudiantes, cuando estamos hablando de que hay un estudiante el que ha cometido algún tipo de agresión en contra de un docente o de un asistente, esto puede llegar incluso a la expulsión, que es la sanción más grave que contempla la normativa educacional para los alumnos, considerando que para ellos también la educación es un derecho y que tienen derecho a mantener su trayectoria educativa en un establecimiento. Entonces, frente a estos hechos de gravedad, el colegio puede aplicar la expulsión o cancelación de matrícula, tanto por el reglamento interno, como vimos en este programa, como también por la ley Aula Segura. Y en el caso de los apoderados, también se encuentran obligados a respetar este reglamento interno, por lo tanto también pueden sufrir sanciones, y eso es algo que muchas veces los padres y apoderados no conocen, piensan que solamente son los niños, los estudiantes los que están objetos a regulación o a sanciones y que ellos tienen un poco como chip libre, y eso no es así. Tienen que cumplir con estas normas mínimas de respeto. Claro. Desde el Congreso también han surgido algunos proyectos de ley que han buscado de alguna forma hacer frente a esta nueva realidad que estamos viviendo. Y uno de ellos también es el boletín, el 16.706-04, actualmente que está refundido y se encuentra en el primer trámite constitucional. Actualmente fue refundido entonces con otros proyectos de ley y este proyecto se titula que modifica la ley 20.370, de la Ley General de Educación, para fortalecer la protección del personal docente y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia y rinde homenaje póstumo a la profesora Catherine Yoma, que fue la noticia que nosotros habíamos comentado al inicio de este programa,
donde hablamos también sobre la situación que había vivido esta profesora Catherine, y a raíz de eso entonces también se nace este proyecto de ley. Algunos de los fundamentos del proyecto los va a comentar Caro. ¿Cuáles son? Sí. Bueno, el contexto de la normativa actual, hay una ley que es la 20.536 del año 2011 que regula la violencia escolar, protegiendo principalmente a los estudiantes. Esta ley no abarca adecuadamente la protección de los docentes y de los demás miembros de la comunidad educativa porque se enfoca en la protección de los niños, niñas y adolescentes, no así en los trabajadores. Claro, entonces nace entonces la necesidad de protección para docentes, y ha habido múltiples episodios de violencia dirigidos desde alumnos y apoderados hacia los docentes. Así que la protección actual no está asociada entonces a un procedimiento o sanción clara, dejando la acción en manos del reglamento interno de cada institución. Claro, también el caso lamentable de la profesora Catherine Yoma, que lo comentamos también en este episodio, la región de Antofagasta, que se quitó la vida por ser víctima de acoso psicológico y de agresiones físicas. Ella se plantea que efectuó las denuncias en su minuto, pero esas denuncias fueron ignoradas, hubo indiferencia por parte de las autoridades educacionales, lo que llevó a finalmente esta depresión y el eventual suicidio. Sí, bueno, la violencia contra sostenedores y otros profesionales de la educación es un problema extendido en todo el país, y se busca, por supuesto, poner fin a esta situación de desamparo. Así que por eso es la forma también, con este nuevo proyecto de ley, poder entonces asegurar que tengan todos un buen desempeño y que no se vean entonces la indefensión frente a estas situaciones que puedan ocurrir en contra de estas personas. Existe también, bueno, otro proyecto que es el ingreso por el mensaje del presidente de la República, el boletín 16.901-04, que también establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Y también este es otro proyecto que tiene, por supuesto, otros objetivos, ¿cierto, Caro? Claro. Sí, los objetivos, en primer lugar, es promover la buena convivencia, estableciendo que hay un deber del Estado de adoptar medidas para fomentar la convivencia y el buen trato de las comunidades educativas. Entonces ahí ya se genera este deber a nivel estatal. Sí, bueno, también tiene la perspectiva de interinstitucional, que es mejorar la coordinación sobre las instituciones para una adecuada gestión de la convivencia educativa, y que tiene entonces como mejorar esta coordinación entre todas las instituciones que están, bueno, que les compete también esta situación. Así es. También se enfocan instrumentos de gestión, de forma de poder integrar y mejorar estos instrumentos de la gestión educativa, como hemos visto también los planes de convivencia escolar, los PME, etcétera. Nuevos estándares de gestión también contempla este proyecto entonces, que es para determinar nuevas definiciones y procesos para la gestión de la convivencia en los establecimientos educativos. Así es. Y establece la responsabilidad de los sostenedores. Ya hay responsabilidad y hay sanciones también para los sostenedores en los colegios en casos de acoso, de violencia o de discriminación. Bueno, y la protección, por último, de los equipos educativos, que es entonces reforzar la prevención y protección del bienestar de los trabajadores de la educación. Así que finalmente con esto, este es otro proyecto de ley que estábamos conversando, que también busca entonces asegurar la protección de los docentes, los asistentes, de los trabajadores en general, entonces de los establecimientos educacionales. Así que para que vean que, bueno, de alguna forma ya existen herramientas, medidas entonces que se puedan adoptar en caso de que algún docente asistente sea víctima de agresiones, de acoso por parte de estudiantes o por parte de algún, ya sea de algún par o de estudiantes o de apoderados, pero aún así también se están tomando medidas a nivel ya legal para poder también tener otras normativas que puedan asegurar quizás de mejor manera, más eficientes también, estas situaciones que lamentablemente se están repitiendo hoy en día. Así que Y de importante hecho este también último proyecto, Pame, que estábamos señalando, ingresó hace muy poquito, ingresó el 5 de junio del presente año 2024 a través de un mensaje por autoría del Ministerio de Educación. Entonces vamos a ir viendo de qué forma se desarrolla también este proyecto de ley y hacia dónde finalmente va a desembocar. Así es. Esperemos que sea un buen puerto, porque esto va a ayudar mucho también a que los docentes y los asistentes puedan ejercer bien sus funciones, que lo hagan de manera
tranquila, tal como lo especifica también el mismo Código del Trabajo. Así que importante acá que estén con todas las medidas para poder entonces hacer bien el trabajo y ejercer la educación como corresponde. Así que bueno, con esto ya estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy con Derecho a Educar aquí en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Esperamos que haberlos ayudado, haberlos conocer un poquito más también de la normativa y este tema también que está en boga hoy en día de los profesores, de los asistentes que están sufriendo ciertas agresiones, que sepan también cómo poder entonces resguardar también sus derechos. Así que gracias a todos por habernos acompañado, por la sintonía, por vernos, escucharnos cada miércoles al mediodía. Los estamos esperando con un nuevo programa, una nueva temática el próximo miércoles. Así que agradecida también de la sintonía del día de hoy. Así es, como siempre, darle nuestro agradecimiento a las personas que escuchan nuestro programa, al público también de Radio Hoy que se ha quedado en la sintonía y comentarles que siempre estamos dispuestas a poder escuchar alguna inquietud, algún requerimiento, algún tema que ustedes consideren que sea de interés tratar a través de nuestras redes sociales en Instagram, sostiene.consultora, en nuestra página web, sostiene.cl. Un abrazo grande y nos estamos viendo en un próximo episodio. Así es, nos vemos. Muchas gracias. Adiós.